Para mí el debate sobre si las recomendaciones deben ser o no obligatorias es un debate estéril. No, me parece a mí que no deben ser obligatorias. Debe permanecer este carácter no vinculante de las recomendaciones, porque eso está asociado también a la dinámica procesal del ombudsman y al hecho de que no somos un tercero suprapartes, ¿no? Somos una parte en todo caso. Pero la única manera de resolver ese debate es generando esta sinergia que permite ver en el ombudsman a un auxiliar que en todo caso puede señalar las deficiencias del Estado para que estas deficiencias sean efectivamente corregidas. Y en esa misma dinámica con las organizaciones de la sociedad civil, en esa misma dinámica con la academia, y eso plantea un reto de independencia que es fundamental. Tan independientes tenemos que ser del gobierno y del Estado como tenemos que serlo de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Es decir, no es una independencia por otra. La independencia del ombudsman debe serlo de todas aquellas partes que puedan representar un interés. Y ahí paso al cuarto punto con el que voy a concluir, que es la necesidad de fortalecer la institución a partir de esto que hemos comentado. Y el principal elemento de fortalecimiento tiene que ver con lo que decía Tony Caballero hace un momento: cómo generamos prestigio para la institución. Yo creo que hay al menos tres elementos para generar ese prestigio, ¿no? Uno tiene que ver con cómo garantizamos esa independencia a partir, por ejemplo, de los consejos consultivos que tenemos, las comisiones, que deben, digamos, que deben de estar conformados por personas, por ciudadanos y ciudadanas que efectivamente no tienen interés en lo público, sino desde la perspectiva de la que lo he planteado. Un segundo elemento que es fundamental es la autonomía de gestión, ¿no? Es importantísimo que el ombudsman pueda tener autonomía para gestionar sus recursos, para organizarse de la mejor manera posible en función de lo que tiene que hacer. Un tercer elemento es la autonomía técnica. Esa es justamente la garantía de independencia de la que hablamos hace un momento. Las resoluciones tienen que ser técnicamente sostenibles, con independencia de cualquier tipo de argumento político, económico o social que se quiera esgrimir alrededor de las mismas. Y, naturalmente, la autonomía presupuestal, ¿no? Hoy por hoy, el tema del presupuesto es probablemente la principal fuente de riesgo para la independencia de las instituciones ombudsman, ¿no? Tendríamos que encontrar mecanismos para que el presupuesto no pasara por la negociación política. Ese siempre es un espacio de riesgo. Desde luego, los mecanismos de rendición de cuentas a los que se refería ya Tony Caballero, que es importantísimo generar condiciones para que hacia adentro y hacia afuera las decisiones que se toman sean decisiones transparentes, sean decisiones claras y sean decisiones discutibles. En ese sentido, por ejemplo, creo que un buen ejercicio lo hemos hecho precisamente con el CIDE y con otras universidades, en el sentido de que nuestras recomendaciones no las entendemos como patrimonio de la comisión, sino que las abrimos. Nos interesa que las critiquen, nos interesa que las juzguen y nos interesa que podamos construirlas conjuntamente. Yo creo que hay pendientes muy importantes todavía. Seguramente de este seminario saldrán ideas para que fortalezcamos no solamente a la comisión, sino, como se decía ayer y se decía bien, para que fortalezcamos a todas las instituciones ombudsman de la Ciudad de México y para que logremos que esta visión en la que los derechos humanos son garantía de democracia permee no solamente a quienes hoy participan de las actividades de gobierno o de los órganos de gobierno del Distrito Federal, sino en general a las y los ciudadanos. Con eso yo termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Luis González Plasencia. Le vamos a dar ahora la palabra al diputado David Razú Aznar. Me pidió sintetizar su currículum, aunque ya viene muy sintetizado aquí. Él es economista egresado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
y obtuvo el grado de maestro en Ciencias del Desarrollo por la London School of Economics. Se ha desempeñado en diversos cargos de la Administración Pública Federal, como subdirector de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, director general de Información Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria, luego también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ocupó la coordinación de planeación y evaluación, y luego la unidad de incorporación al Seguro Social. Como economista ha realizado diversos trabajos de investigación y consultoría para organizaciones nacionales e internacionales, tales como The Brookings Institution y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha especializado en los temas de combate a la pobreza, acceso al empleo y desarrollo social. Actualmente es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, y hay que decir que también ha participado y ha promovido pues una buena parte de las iniciativas que tienen que ver con los temas de derechos humanos, la propia reforma a la ley del Programa de Derechos Humanos, la que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, la que reconoce la interrupción legal del embarazo, etcétera. Entonces, le damos la palabra a David Razú. Muchas gracias, Juan José, y buenas tardes a todas, a todos. Quiero comenzar desde luego por agradecer este espacio que ha abierto la Consejería Jurídica. He estado, si bien no he podido estar por distintas razones a lo largo del foro, le agradezco también a la Consejería que nos haya estado haciendo llegar ya inicios de las relatorías y de lo que se ha venido comentando. Me parece que es un foro que va a traer una relatoría muy rica y muy útil para un reto que tenemos pendiente, que es en efecto analizar cuál es la problemática y las reformas que tienen que hacerse a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, en este caso del Distrito Federal. Yo en ese sentido quisiera empezar por decir que la mesa que hay hoy, que insisto ha sido muy rica, pues nos ha traído distintas visiones, aportaciones sobre lo que ha sido la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, yo quisiera centrarme mucho en el tema específico, que es qué retos implica esta reforma a la Comisión. Digo, porque hay muchos comentarios que podemos hacer específicamente sobre la reforma, que como que coincido en que hay un cambio de paradigma al incorporar todos estos nuevos elementos dentro de la Constitución, como acostumbramos también en México en nuestras reformas constitucionales, con algunas pequeñas contradicciones que podemos encontrar en distintos espacios. Se hace en el artículo primero, por poner un simple ejemplo, se hace un listado de cuáles son algunos de los elementos que no deben ser sujetos a discriminación. No es desde luego comprensivo, entonces no se entiende por qué justamente esos, por qué no se incorporan otros. No hubo discusiones, por ejemplo, para la incorporación de la identidad de género dentro del primero, entra el tema de preferencia sexual. En fin, no digo que esté mal, digo que puede resultar contradictorio porque ese listado en específico. Se entiende que hay derechos que requieren y situaciones de vulnerabilidad que requieren de su visibilización